¿Qué le parece entonces si saca su bosquejo junto conmigo el día de hoy y seguimos hablando acerca de nuestra verdadera identidad? Nuestra verdadera identidad. Hemos dicho que mucha gente vive de acuerdo a lo que no es verdadero en cuanto a su identidad. Viven de una forma que no expresa en realidad lo que son, nuestra verdadera identidad como creyentes, quiénes somos en Cristo Jesús. Y el día de hoy quiero hablar específicamente del hecho de que hemos sido liberados del pecado. Quiero que lo entienda, hemos sido liberados del pecado. No vamos a ser liberados, ya hemos sido liberados. Es un hecho. Pero de igual forma, si usted recuerda en el Antiguo Testamento, cuando tenían esclavos, llegaba cierto tiempo, ciertos años, en donde el amo le daba la libertad al esclavo. Pero el esclavo tenía la opción de irse del lugar donde estaba, ya como una persona libre, no como esclavo, o optaba también por quedarse siguiendo siendo esclavo, pero ya voluntariamente, por voluntad. Y creo yo que muchas personas, aún después de haber nacido de nuevo, optan por seguir siendo esclavos. ¿Y esto por qué? Porque no han entendido verdaderamente su identidad como creyentes, como personas, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto es un hecho. Usted y yo hemos sido liberados del pecado si es que hemos puesto nuestra fe, hemos depositado nuestra confianza en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Veamos entonces, vamos a comenzar de lleno. Número 1. Usted y yo somos liberados de la esclavitud del pecado. El pecado esclaviza, que no le digan, que no le cuente. Si nosotros nos dejamos guiar por el pecado, entonces nos convertimos esclavos del pecado. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Miren qué interesante. Jesús le dice a la gente que creyó en él, o sea, esto es para usted y para mí, si hemos creído en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si hay una condición. Seremos verdaderamente sus discípulos si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. Pero si no nos mantenemos fieles a las enseñanzas del Señor, entonces no somos verdaderamente discípulos del Señor. Versículo 32 nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y conocerán la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad acerca de que ya es un hecho que usted y yo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Que no le digan, que no le cuenten. Esto fue un hecho. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, un nuevo creyente, un nuevo convertido, no puede seguir obedeciendo o en esclavitud al pecado. Si eso es así, entonces es porque él mismo está optando por hacerlo. Hay un problema de identidad. Seguimos. Versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Mire, el problema, igual que el día de hoy, hay mucha gente que no cree que son esclavos del pecado. De hecho, yo ya he enfrentado esta situación donde gente se enoja. Se enojan conmigo al decirles que son esclavos del pecado. Y esta es la verdad. Como creyentes,
voluntariamente nosotros nos convertimos en esclavos del Señor. Pero es por voluntad, es porque nosotros así lo deseamos. Pero al yo no querer hacer esto, automáticamente me vuelvo esclavo del pecado. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado, ¿qué dice? Es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Continuemos, versículo 35. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Mira qué excelente. Un esclavo, o sea, uno que practica el pecado, no es un miembro permanente de la familia. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, por lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, si conocemos verdaderamente al Hijo, y si el Hijo nos hace verdaderamente libres, entonces somos verdaderamente libres. Quiero que lo vaya entendiendo. Ya no más el pecado se puede enseñorear de nosotros. Únicamente si nosotros lo permitimos. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 18 nos dice: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho ¿qué? Esclavos de la vida recta. ¿Se da cuenta? Mucha gente no entiende esto. Yo ahora he sido libre de la esclavitud del pecado, pero no para hacer lo que se me dé la gana, sino para qué? Y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que tenemos una connotación muy rara, ¿verdad? O muy negativa en cuanto a esto de la esclavitud. Pero dice, y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Qué quiere decir? Un esclavo no tiene voluntad propia. Él hace lo que su amo le dice. Y si nosotros nos hemos hecho esclavos de la vida recta, eso quiere decir que no andamos viendo, pensando qué opción tengo yo. No tengo opción. La única opción que tengo es que es vivir una vida recta delante de Dios. Oh, pero es que todo el mundo lo hace. No importa que todo el mundo lo haga. Yo tengo que ver cuál es esa vida recta que Dios espera que yo viva. Número 2. Ya no estamos bajo la condenación, porque quiero que lo entienda. Hay una condenación para aquellos que están en pecado, aquellos que viven en pecado. Están bajo condenación. Pero usted y yo, si hemos conocido el verdadero evangelio de Cristo Jesús y hemos depositado nuestra fe en Él, ya no estamos bajo la condenación. Biblia, Romanos 8:1 nos dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy o no estoy bajo condenación? Bueno, es muy sencillo. ¿Le pertenezco a Cristo Jesús o todavía me pertenezco a mí mismo? Si me pertenezco a mí mismo y sigo siendo entonces esclavo del pecado, sigo estando bajo condenación. Pero si en verdad he rendido mi vida a Cristo Jesús, entonces ahora le pertenezco a Él. Y al pertenecerle a Él, ¿soy qué? Soy libre de condenación. Ya no hay más condenación para mí. Y es interesante esto porque más adelante vamos a verlo. Pero ¿cuánto creyente todavía aún sigue viviendo esclavo de su pasado? Y quiero decirle algo, bueno, más adelante vamos a hablar acerca de eso, pero nomás quiero que entienda usted que usted ha sido o ya no está más bajo
condenación. Número 3. Usted y yo deberíamos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Mire, se da cuenta de la importancia, el por qué nosotros mantenernos leyendo, estudiando, escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque son ellas las que nos hablan, las que nos dicen la verdad, nos dicen cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Deberíamos ocuparnos de las cosas del Espíritu, ya no más ocuparnos de las cosas de este mundo, de la carne, de la vanagloria de la vida. En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, leemos lo siguiente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Va de nuevo, por si no lo entendió. Los que están dominados, y el estar dominado es que alguien me tiene en esclavitud. No puedo hacer lo que quiero. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. No pueden pensar otra cosa. Van a pensar cosas pecaminosas. Pero los que son controlados, me encanta. Mire, una cosa es estar dominado y otra cosa es ¿qué? Es ser controlado. Yo le permito. Cuando yo estoy dominado, yo no tengo nada que hacer ahí. No tengo palabra. Pero cuando yo soy controlado, es que voluntariamente le estoy permitiendo al Espíritu Santo que controle todos los aspectos de mi vida. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Versículo 6. Por lo tanto, permitir, ahí está la palabra, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Sabía usted que todo está en su mente? Usted podrá decir, es que yo no puedo dejar de pensar estas cosas. Bueno, entonces está siendo dominado. Estás siendo dominado. Estás dándole rienda suelta a tu mente. Porque la verdad es de que permitir que el Espíritu controle la mente lleva ¿a qué? A la vida y a la paz. Lleva a la vida y a la paz. Es menester que usted y yo, para poder vivir esta vida en Cristo Jesús, esta nueva verdadera identidad, es menester creer lo que la palabra de Dios dice que usted y yo somos y empezar a vivir de acuerdo a eso que hemos creído. La mente debe de ser controlada, pero debo de permitírselo al Espíritu que controle mi mente. Número 4. Hemos sido salvos de las consecuencias del pecado. Hemos sido salvos de las consecuencias del pecado. Que no le digan, que no le cuenten. El pecado siempre va a traer consecuencias. Al igual que la obediencia al Espíritu de Dios va a traer bendiciones. Si yo obedezco, bendición me va a venir. Si yo desobedezco, también van a venir consecuencias. No quiero lidiar con esas consecuencias, pero van a venir, no las puedo yo detener. Pero gloria a Dios que hemos sido salvos de las consecuencias del pecado. Romanos 10:13 nos dice lo siguiente: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que hay esperanza. Hay esperanza para aquel que está viviendo en pecado. Lo único que tiene que hacer es reconocer que está en pecado y que está siendo controlado por ese pecado. Y venir, reconocerlo delante de Dios, confesárselo a Dios y aceptar lo que Cristo Jesús ha hecho por él. Invitarle a que venga a su corazón y ahora aprender a cómo permitirle al Espíritu Santo
¿qué? Controlar su vida. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Número 5. Hemos sido hechos justos y santos. Miren qué tremendo. Hemos sido, no vamos a ser, hemos sido. Hemos sido hechos justos y santos. Y yo sé, nosotros miramos la iglesia y decimos, yo creo que quizás sea santo. Pero este es un demonio azul. Hemos sido hechos justos y santos, porque nosotros estamos viendo lo que la gente está haciendo. Miren lo que dice la Escritura. 1 Corintios 1:30 nos dice lo siguiente. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Gloria al nombre de Jesús. Porque es en Jesús, es en Él, es en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Note las palabras. Dios los ha unido al entrar en esa unión con Cristo Jesús. Es Dios, dice que Dios hizo que Jesús fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo pagó el precio, pero yo recibo los beneficios. Cristo nos hizo, no nos va a hacer, nos hizo justos ante Dios. O sea que cuando me uno a Cristo, entonces vengo a ser ¿qué? Vengo a ser justo ante los ojos de Dios. Y nos hizo ¿qué? Puros y santos, y nos liberó del pecado. Sí, nos libera del pecado para que ahora nosotros voluntariamente le sirvamos a Él. Para que voluntariamente nos rindamos a Él. Para que voluntariamente le permitamos a Él dirigir, controlar nuestras vidas. Porque si no, el pecado, como dice, está allí a la puerta, acechando, tratando de ¿qué? De controlarte, de dominarte. Número 6. Hemos sido limpiados, santificados y justificados. Escuche, hemos sido limpiados, santificados y justificados. Son palabras que a veces nos confunden, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice lo siguiente. Algunos de ustedes antes eran así. Algunos no se acuerdan ya qué es lo que eran, y de vez en cuando es bueno recordar, saber qué es lo que éramos, no para seguir viviendo en lo que éramos, sino para mantenernos humildes delante de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero ¿fueron qué? Fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios. ¿Cuándo? Al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando usted y yo venimos e invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo de nuestro Dios quien hace todo esto posible. Y aquí le va. Hay mucha gente que le encanta, ¿verdad? Recordarle a usted su pasado. Y yo tengo noticias. Nadie tiene derecho de recordarle a usted su pasado. Ni siquiera Satanás. Porque cuando Satanás, el acusador de nuestros hermanos, viene delante de Dios con una acusación, Jesucristo es el que se levanta porque es su abogado. Es el que nos representa ante Dios y dice, permíteme un segundo, cuando Él fue unido a mí, cuando Él puso su fe en mí, en lo que hice yo en la cruz del Calvario, Él fue ¿qué? Él fue limpiado, Él fue hecho santo, justo delante de Dios. ¡Qué excelente! Pero mire, mi idea es que usted vaya entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús. No para que ande ahí creyéndose
Iba a ser la última escuela del desierto, pero aprendió una nueva. La última pupusa de los Huilta. No se crea tanto. Recuerde que todo es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Número 7. Hemos sido redimidos. Me encanta. Hemos sido redimidos. La palabra redimido quiere decir que Dios nos compró y nos trajo una vez más al estado en el cual Él nos creó por primera vez. Hemos sido redimidos. Estábamos a la venta. Satanás nos tenía ahí de venta, sabiendo que nadie podía pagar el precio de nuestra liberación. Pero Cristo vino y pagó con su preciosa sangre. Y ahora nos redime. Efesios 1:7 nos dice lo siguiente: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Mire qué excelente. Le dije, hay gente que le gusta recordar, pero tú eras esto, pero tú eras aquello. Y no es que Dios parezca de amnesia, ¿cómo le llaman? Que se le olviden las cosas. No. Dios sabe perfectamente quiénes éramos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora lo que Él mira es la sangre de Cristo sobre nosotros. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Sabe qué? Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque tal vez hay gente que te perdona, pero no olvida. Dios te perdona y Dios olvida. Dios olvida tus pecados. Número 8. Ya no vivimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y déjeme detenerme ahí un ratito. Ya no vivimos, aunque mejor le hubiera puesto, ¿verdad? Deberíamos, porque algunos no hemos entendido nuestra verdadera identidad y por lo tanto seguimos viviendo como pecadores empedernidos, cuando en realidad deberíamos de vivir ya no más haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La Biblia nos dice muy claro que lo que el hombre piensa, el hombre es. Y si estamos haciendo constantemente la voluntad de la carne, es porque constantemente estamos pensando las cosas de la carne. Por eso la Escritura muy claramente nos dice que transformémonos pues mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ya no vivimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3 nos dice, todos. Yo sé que usted es inteligente y sabe lo que quiere decir todos. Eso quiere decir todos. Eso es profundo. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay gente que ya no se acuerda de esto, pero así vivíamos. Solamente que siguiendo en esclavitud, siguiendo las pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Que no le digan que no le cuente. Mire qué interesante. Dios está enojado con todo el mundo, pero todo el mundo que vive de esta forma. ¿De qué forma? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Que no le digan, que no le cuenten. Por eso le digo, a veces salimos con ciertas cosas que digo yo, ¿de dónde sacamos eso? O Dios me acepta tal como soy. No, Dios te acepta en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no te acepta. Éramos el objeto, dice,
del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Número 9. Número 9. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo. Escuche, por gracia. Es únicamente por gracia. No merecíamos esto. Pero hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo. La fe es el vehículo que nos lleva a la salvación. Cristo pagó el precio. Efesios 2:8 nos dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito a eso. Es que es un regalo de Dios. Mire, y esto es lo interesante. Debemos recordar esto. ¿Por qué? Porque para poder presentar el Evangelio a Cristo Jesús, yo debo entender que todo mundo puede ser salvo. De repente, ¿verdad? Como que creemos, oh, es que ahora yo ya soy esto, ahora yo ya soy lo otro, o ahora ¿qué? Si todo se te ha sido dado por gracia, no hay ningún mérito alguno en ninguno de nosotros. Todo es por gracia. No tienen ningún mérito en eso. ¿Es qué? Es un regalo de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando entiendo yo mi verdadera identidad, me doy cuenta de que no importa con quién esté hablando, Él tiene la oportunidad de ser salvo, al igual que todos y cada uno de nosotros que ya hemos rendido nuestras vidas a Cristo Jesús. Número 10. Número 10. Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. El problema es que muchos de nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Dios ya nos perdonó, pero muchos de nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Mire qué interesante. Biblia, Colosenses 1, 13 y 14. Versículo 13 de Colosenses nos dice, 1:13. Pues Él, Jesús, Cristo Jesús, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios nos rescató del reino de la oscuridad. Ahí estábamos todos, en el reino de las tinieblas. Versículo 14, nos trasladó, dice, al reino de su Hijo amado. Yo quiero que lo entiendan. Si nos trasladó al reino, quiere decir que hay un rey, ¿sí o no? Él es el que manda. Él es el que dice, el que pone las leyes. Versículo 14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Una vez más. ¿Hemos sido qué? Hemos sido comprados. Nuestra libertad ha sido comprada. Por lo tanto, ahora entiendo cuando Pablo constantemente se refiere a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Porque eso es lo que es. Si alguien me compró, soy posesión de aquel que me compró. Y perdonó nuestros pecados. Número 11. Somos completos en Cristo. Y esto me encanta. Somos completos en Cristo. Porque algunos de nosotros todavía andamos buscando, ¿verdad?, 3 pasos para la liberación. ¿Cuáles 3 pasos? O 10 pasos para poder vivir en libertad. Si ya fuiste libertado. Somos completos. Cuando algo está completo, quiere decir que no le falta absolutamente nada. Y muchos quieren, sí, aceptaste a Jesús, pero te falta todavía, es que no me falta nada. En Cristo Jesús estoy completo. Pero necesitas la psicología. ¿Cuál psicología? Colosenses 2:10 nos dice lo siguiente. Colosenses 2:10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo.
quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Mire, hay un montón de gobernantes y un montón de autoridad, pero ¿quién es la cabeza de todos ellos? Es Cristo Jesús. Y dice, de modo que ustedes también están, ¿qué? Están completos. ¿Qué te hace falta? Nada. Y si algo te hace falta, nomás calmadito, espérate. ¿Qué dice la Escritura? Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Son hechas nuevas. Nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debo de estar haciendo ahora como un nuevo creyente. Es buscando el reino de Dios. Que Dios gobierne, controle, dirija mi vida. ¿Y qué pasa? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, pero muchos buscamos las añadiduras porque nos sentimos incompletos. Y Dios dice, no funciona así la cosa. Primero busca mi reino y todas las demás cosas te van a llegar, van a venir por añadidura. Mire, aquí esto es lo que no entienden mucha gente en esta cuestión del movimiento de la fe. Y todo el mundo va tras el dinero y no se dan cuenta. Entiéndame, yo creo que la pobreza es parte de la maldición, pero creo al mismo tiempo que el buscar, el ir tras la bendición económica, financiera, sin buscar el reino de Dios, también está mal, porque yo debo buscarle a Él. Y Él es el que ¿qué? Va a añadir. Me va a traer. Dios quiere bendecirme, eso ya lo sé yo. Pero no debo buscar la bendición. Debo buscar más bien la obediencia a Él. Para que me entienda, en nuestro devocional miramos al rey Salomón. Él se da cuenta de la gran tarea que Dios ha puesto sobre sus manos. Estaba leyendo, ofreció, dice que 1000 holocaustos en ese día. 1000 holocaustos al Señor. Y Dios se manifestó a él. Y Dios le dice, pídeme lo que quieras. Imagínense usted estando delante de Dios y que Dios le diga, pídame lo que tú quieres. Imaginan un montón de nosotros, hey, yo quiero un Rolls Royce, hey, yo quiero un BMW, hey, yo quiero $1.000.000 y ya no te pido más nada. No, Salomón le dice al Señor, dame sabiduría. Mire, dame sabiduría e inteligencia para poder gobernar. Y le dice, a tu pueblo, no mi pueblo, tu pueblo. Y si usted está siguiendo el devocional, se va a dar cuenta, ¿cuál es la respuesta de Dios? Es que ese es el Dios que nosotros servimos, hombre. Cuando nosotros en realidad buscamos de corazón a Dios, mire, Dios le dice, porque no me pediste riqueza, ni fama, ni todas estas otras loqueras, te voy a conceder lo que me pides, que era sabiduría e inteligencia, pero también te voy a dar, junto con todo esto, ¿qué? Riquezas, fama. Es porque Dios quiere bendecirnos, pero nuestro énfasis no debe estar en las bendiciones, debe estar en Él. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. 12. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. ¿Lo escuchó? Nuestra naturaleza ha sido cambiada. ¿Qué es este? Es que anteriormente nuestra naturaleza pecaminosa era la que nos controlaba, era la que nos dominaba, era la que decía dónde teníamos que ir, la que dictaba, dirigía nuestra conducta. Pero ahora esta naturaleza ha sido cambiada, nos ha sido dada una nueva naturaleza, y igualmente tenemos que aprender a permitirle a esa nueva naturaleza que controle, que guíe, que dirija nuestras acciones, nuestra vida.
Colosenses 3, 9 y 10 nos dice lo siguiente: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Me encanta. No se mientan unos a otros. Pero en la iglesia no hay mentirosos. Pero no, ¿quién dice? Si Pinocho, la historia de Pinocho fuera cierto, nos sacaríamos los ojos a cada rato. No se mientan unos a otros. Mire, y si no me lo cree, muchos entran en una relación como creyentes bajo un montón de mentiras. No son honestos. No son honestos. Dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Ahora, ¿qué dice? Vístanse. Me encanta. Ya me quité la naturaleza pecaminosa, ahora me tengo que ¿qué? Me tengo que vestir con la nueva. Vístanse con la nueva naturaleza. ¿Y qué? Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan. Me encanta. Se parezcan más a Él. Eso es lo que Dios quiere. Ay, no, es que Dios sabe que soy un vil pecador. No. Eso no es lo que enseña la Escritura. ¿Qué dice? La Escritura enseña que debo vestirme con esta nueva naturaleza. ¿Y que qué? Y me voy a renovar. Sí, las mujeres entienden esto muy bien, ¿verdad? Porque al pasar los años, de repente le van saliendo, no sé, se llaman pates de araña, no sé cómo le llaman las arruguitas que le salen por aquí por los ojos, y quieren rejuvenecerse, quieren renovarse, y se estiran todos los cueros así. Escuche, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Primero tenemos que vestirnos con la nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza controlada no por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué? Y se renovarán. Al vestirme con la nueva naturaleza, voy a ser renovado. ¿A medida que? A medida que voy aprendiendo a conocer a mi Creador. Entonces, ¿por qué es que mucha gente no está siendo renovada? Es que no está compartiendo tiempo con Dios. Es que no están leyendo la Escritura. Es que no están aprendiendo, no están viniendo a la fuente para aprender. Para conocer a su Creador. ¿Y qué? Y se parezcan más a Él. Nosotros tenemos dicho, ¿verdad? En el mundo. Y decimos cosas como, de tal palo, tal astilla. ¿Qué estamos diciendo? El papá es igualito al hijo. Como que, yo no sé qué le pasó, pero la manzana, decimos, no se cae muy lejos del árbol. ¿Y por qué no puede ser así en las cosas espirituales? ¿Por qué no los cristianos? Mire, yo quiero que lo entiendan. Cuando por primera vez en Antioquía se les llamó a los creyentes, a los que seguían este nuevo camino, se les llamó por primera vez cristianos. ¿Sabe por qué? Porque parecían a Cristo, se parecían a Jesús. Por eso se les llamó cristianos. Pero ahora nosotros decimos, dice ser cristiano. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No se parece absolutamente nada a Cristo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no está siendo renovado. ¿Por qué no está siendo renovado? Porque no se ha cambiado de ropa, de naturaleza. Sigue viviendo con la misma naturaleza vieja. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Yo quiero decirle, hay un montón de iglesias el día de hoy. En cada esquina de aquí de los Estados Unidos hay una iglesia. Y creemos nosotros que somos una nación cristiana. Pero nuestros actos hablan todo lo contrario. Número 13, no me voy a meter en problemas ahí. Número 13 nos dice: hemos sido limpiados de una mala conciencia. ¿Escuchó? Hemos sido limpiados de una mala
conciencia. ¿Cuántos se acuerdan cuando anteriormente veníamos a la iglesia? Y no estoy hablando de la iglesia cristiana, veníamos a la iglesia donde fuéramos, al templo que fuéramos, porque ya no aguantábamos con la conciencia. Y era como para apaciguar mi conciencia. Pero ¿sabe qué? Muchos todavía el día de hoy siguen viniendo a las iglesias cristianas igual. Vienen únicamente para apaciguar la conciencia. Yo quiero decirle, hemos sido limpiados de una mala conciencia. Hebreos 10:22 nos dice lo siguiente. Hebreos 10:22. Así debemos entrar. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. ¿Cómo debo entrar? ¿Y qué nos dice, verdad? La persona que está dirigiendo la alabanza hasta nos enseña, ¿verdad? Es que tienes que entrar. Lleva al pueblo a la presencia de Dios. ¿Y por qué hay que llevarlos? Se salieron entonces. Si no están en la presencia, se salieron. Entra a la presencia. ¿Y por qué voy a entrar si yo vivo en la presencia de Dios? No tengo por qué entrar, ya estoy ahí. Miren qué excelente. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Me encanta. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Gloria al nombre de Dios. Como nuevo creyente, como cristiano, puedo venir y entrar directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. No tengo que venir ahí y a ver si me dejan entrar. A ver, alguien por favor ore por mí. No, tengo entrada completamente abierta. De nuevo, no porque yo sea alguien, no. Es porque conozco a alguien que pagó para que yo tenga esta entrada libre. Estoy hablando de Cristo Jesús. Y su preciosa sangre ha sido rociada sobre mi vida, la cual me ha purificado. Número 14. Número 14. Usted y yo como creyentes hemos sido ¿qué? Sanados. Mire qué tremendo. Hemos sido sanados. Teníamos una enfermedad mortal. Se llama pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Déjenme leérselo una vez más. Él mismo, Cristo Jesús, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Mire cómo debemos de vivir, muertos al pecado. Ya no más obedecer a la carne, a la mente, a mis sentimientos. ¿Y qué? Y vivir para lo que es recto. ¿Es esto recto? Entonces para eso voy a vivir. Pero si está medio chueco, no debo vivir para eso. Por sus heridas, ustedes son ¿qué? Son sanados. Él pagó el precio de mi sanidad. Somos sanos por sus llagas, dice
la palabra del Señor. Número 15. Usted no lo tiene ahí porque no alcanza el papel. A veces quisiera poner una hoja más grande, o más pequeño, pero usted va a estar con una lupa ahí buscando. Versículo 15. Usted y yo hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados. Hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados. Por eso le dije que nadie le recuerde a usted sus pecados, porque no tienen derecho de recordárselo. Ahora, si es algo que usted está haciendo ahora, entonces aguántese y cambie. Pero hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados. Segunda de Pedro 1, 8 y 9 nos dice lo siguiente: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué interesante. Hay que crecer. No me puedo quedar así como estoy. Debo crecer. De esta manera, ¿voy a hacer qué? Voy a ser más productivo y más útil en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse, porque hay muchos que no están desarrollándose, ¿cierto o no? Si usted da a luz a un niño y pasan los meses y este sigue siendo el mismo niño que usted trajo al hospital, hay un problema. Hay un problema gravísimo. Este niño tiene que desarrollarse. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquel niño todo aguado que usted llevó a su casa, con el pasar de los meses, tiene que ir agarrando firmeza. Y primero, si uno empiezan a mover la cabecita, ¿verdad? Y quieren ver, quieren pararse. Y de repente, lo que no podían hacer, de repente se dan vuelta y hay que tener cuidado porque se caen en la cama. ¿Qué es lo que está pasando en este niño? Se está desarrollando. Escuche lo que le digo. Y de repente, ya entonces empieza él a moverse por sí solo. Le decimos nosotros a eso, gatear. Pero, ¿y qué tal si pasan unos 5 años y sigue gateando? Hay un problema. Como creyentes, debemos nosotros crecer, debemos desarrollarnos, debemos aprender a ser cada vez más productivos y útiles. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, ¿son qué? Son cortos de vista. Miren, hermano, son miopes. Son cortos de vista. ¿Ok? O ciegos. Y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¡Wow! Este versículo tenemos que ponerlo en la refrigeradora. Todos nosotros los creyentes. Ya no soy ciego. Y si no veo, y si no entiendo, es porque he olvidado que todos mis pecados pasados han sido limpiados. Y ya no tengo que seguir viviendo de la misma forma. Ahora, con la nueva identidad que Cristo me ha dado, puedo vivir en libertad, obedeciendo al Espíritu Santo de Dios, yendo de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados del pecado. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.